estos momentos en los que se recuerda a José Luis San Pedro, que era un gran escritor, pero sobre todo era un hombre justo, ¿no? Y en un mundo en el que los hombres justos no abundan, ¿no? Creo que esta es la oportunidad adecuada, les decía, para expresar mi agradecimiento a las instituciones que promueven este certamen, pero también y sobre todo a las personas que la representan hoy aquí, porque estas instituciones y empresas no son nada sin las personas que trabajan en ellas, porque como no hablo solo de las instituciones públicas, sino de editoriales, etc. Bueno, también por supuesto quería dar las gracias a los miembros del jurado que tuvieron la generosidad, yo diría que el valor de elegir una novela como ganador, una novela que era políticamente incorrecta, cultural y geográficamente ultraperiférica. Así de todo corazón, pues quiero dar las gracias a Lorenzo Silva, a Fernando María, a Ramón Berna, a Esperanza Moreno. Y el agradecimiento a Esperanza y a Lorenzo además es doble, porque ellos junto con María Ángeles González, que anda por ahí, y sus respectivos equipos pues, me han acogido estos días con mucho calor aquí en Getafe, haciéndome sentir que no estoy lejos de casa. Y es que en realidad quizá no estoy lejos de casa, porque la parte del ser humano es la palabra y el lenguaje, ¿no? Y nosotros, aunque con distintos acentos, como pueden comprobar, pues creo que hablamos el mismo idioma. Soy de quienes piensan que el texto es solo escritura, que no se convierte en literatura hasta que el lector se sumerge entre sus páginas. Y en eso la labor de nuestras editoriales y nuestras instituciones, con sus planes de fomento de la lectura, su educación de biblioteca, su acercamiento de los libros a los lectores, pues resulta fundamental para que ese hecho que es casi mágico se produzca. Y por eso premios como Ciudad de Getafe de novela pues permiten que continúen llegando al público mayoritario las voces de autores que como yo son ultraperiféricos, escriben en la soledad de sus pequeños rincones, permitiendo que se escuchen esas voces más allá de nuestras regiones